Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. La pregunta del día de hoy es si es posible que ustedes, los seres humanos, aplacen voluntariamente la fecha en la que deben de hacer su transición hacia lo no físico o incluso si pueden adelantarla. Les hemos explicado que ustedes son los creadores de su realidad. Pero al venir a esta tierra, con el olvido de la sabiduría infinita, muchas veces ustedes no saben que provocan situaciones y circunstancias que no son favorables para ustedes. Todo lo que sale por su boca debería de ser considerado con suma importancia, puesto que es lo que ustedes llaman decretos. Ustedes los humanos no están conscientes que las palabras son frecuencia y que cuando una palabra sale de su boca, esa frecuencia queda grabada en el éter. A medida que ustedes repiten algo, esa idea, se vuelve un pensamiento, una creencia. A veces pueden decir frases graciosas para ustedes, pero que en realidad son en su perjuicio. Y de esta manera atraen circunstancias involuntariamente, es decir, inconscientemente, hacia su experiencia de vida. La aceleración de su ida hacia lo no físico puede ser una de ellas. Hace algunos años el canal escuchó a otro canal que hablaba sobre el hecho de que cuando ustedes duermen es como si fallecieran todas las noches y reemergieran al día siguiente, puesto que aún quieren continuar con su tema de vida. Esto es de una manera cierta, no como ustedes lo imaginan, pero cuando ustedes se despiertan, esa sensación de somnolencia, de ligero olvido, es la misma que tienen cuando ustedes se despiertan hacia lo no físico. La diferencia es de que cuando ustedes se despiertan en este plano, rápidamente las preocupaciones, los deberes del día, miles de ideas les asaltan a la cabeza y ustedes quitan ese punto vibratorio alto en el que se encontraron durante sus sueños para bajar su frecuencia la mayor parte de las veces. Si ustedes hacen un esfuerzo por meditar, por agradecer, por sentirse bien al abrir los ojos, podrán sostener esa frecuencia, pero la mayor parte de la humanidad no lo hace. Cuando ustedes emergen hacia lo no físico, esa sensación de somnolencia permanece por unos instantes. Ustedes están conscientes de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo están conscientes de la magnificencia que tienen, de sus piezas y de sus partes que están engranándose, y no sienten miedo, no sienten nostalgia, puesto que ven la imagen en su totalidad, entienden que están todos y estamos todos conectados y que la ilusión de la muerte es eso, es una ilusión. Sin embargo, los seres humanos pueden atraer esa circunstancia acelerándola con sus decretos, con sus emociones bajas, con sus pensamientos negativos. Sin embargo, ustedes, en algún punto de su vida, es probable que hayan sentido ese llamado, esa pregunta de su yo inconsciente, de su yo superior, si desean que su tema de vida termine o si quieren prolongarlo. Si han sentido esto, sabrán que de alguna manera ustedes lograron dar la vuelta y seguir en este tema, puesto que ustedes tienen aún muchas cosas que desean experimentar. Los humanos, a medida que van avanzando en su vida y en los años venideros, en donde las manifestaciones conscientes e inconscientes se irán haciendo cada vez más rápidas, aquellos humanos que sean capaces de manifestar conscientemente lo que desean, en ocasiones se verán preocupados, puesto que al estar conscientes de que sus palabras y sus pensamientos crean junto con sus emociones, tendrán mucho cuidado en no decir cosas que puedan ser perjudiciales. Sin embargo, nosotros les decimos
que no deben de temer, puesto que no es porque dicen una cosa perjudicial que va a manifestarse inmediatamente. Es en base a la repetición verbal, de pensamiento y de emociones que empiezan a juntar la energía necesaria, el ímpetu, para volverse una manifestación consciente, que ustedes puedan ver, tocar y sentir. Muchos de ustedes realmente han hecho su transición y sin embargo están aquí, porque existe una especie de amnesia, puesto que ustedes decidieron regresar y en base a que el ser humano no está consciente totalmente de lo que pasa hora por hora, minuto por minuto, yendo hacia atrás en su pasado. Una inmensidad de cosas han sucedido que ustedes no recuerdan. Aquellos de ustedes que han efectuado su transición durante el sueño y que están aquí, pueden sentir la verdad de estas palabras. Esto no le ha sucedido a todos, pero hay humanos que sí lo han experimentado. Con frecuencia, esos humanos cuando se despiertan suelen tener interés por ciertos temas espirituales que antes no les interesaba tanto. Nosotros queremos decirles que no deben de aferrarse o temer el momento en el que ustedes tengan que efectúen su paso hacia lo no físico. Ustedes están conscientes de su creación en estos momentos y pueden voluntariamente verbalizar que aún no es su momento y que tienen muchos años, muchos meses, muchos días, el tiempo que ustedes elijan para quedarse en este cuerpo, en este vehículo maravilloso que les permite explorar este planeta y llevar la conciencia hacia donde nunca antes ha estado. Ustedes, como creadores magnificentes, son capaces al mismo tiempo de ayudar a aquellos humanos que estén en depresión y que no sepan lo que ustedes conocen. Es cierto que nadie puede crear por otra persona, pero el poder de su influencia, el poder de su energía dominante, puede ser capaz de ayudar a otra persona, de influenciar a otra persona para que se polarice hacia frecuencias más benévolas. Lo mismo sucede con la sanación. La energía poderosa del sanador es capaz de ayudar a equilibrar al enfermo. Todas las personas son capaces de sanar. Todas las personas son capaces de sanar a otros y a sí mismos. De la misma manera que aquellos y aquellas de ustedes que crean que existe la magia negra, el vudú, pueden ser presas fáciles de ello, puesto que al creer que esto existe, creen inconscientemente que esta magia es más fuerte que ustedes y por ende les puede afectar. No estamos diciendo que no existan polaridades negativas o que los seres humanos no ejercen conocimientos ocultos para la mayoría para manejar energías bajas hacia su propio beneficio o el beneficio de otros. Esto existe, pero a lo que estamos diciendo es de que la magia negra o el vudú contra alguien en específico es porque esa persona específica se siente menos fuerte que aquel brujo o bruja, como ustedes lo llaman, que está efectuando el trabajo. Les hemos dicho que así se encontrarán ustedes con un ser potencialmente peligroso, llámese un reptiliano, llámese un vampiro energético, seres de las sombras, como ustedes quieran llamarlos. Si ustedes no dejan que el miedo se apodere de ustedes, si ustedes no entregan su poder a nadie más, no importa cuán temerario, cuán horrífica sea esa visión, nada ni nadie podrá dañarles. Ustedes, como seres poderosos,
Se les invita a que al despertar se visualicen envueltos en una burbuja y el color dentro de la burbuja será dado por su intuición. Si es una burbuja rosa, es entonces la llama del amor. Si es violeta, como les hemos explicado, que los colores tienen frecuencias sanadoras que van a dar y a liberar los chakras y puntos energéticos en su cuerpo, entonces dejen que su intuición les guíe sobre cuál es el color que esta burbuja debe de llevar. Visualicen ese círculo, sientan ese amor y ustedes dentro de esa esfera. Y cuando hayan completado el tiempo que para ustedes les parece suficiente, visualicen cómo esta esfera se va deshaciendo y mientras se deshace, va tocando todo alrededor, va limpiando todo, su cuarto, las personas que estén con ustedes, sus animales, su casa, su departamento, la ciudad, el planeta, y los conecta con las altas frecuencias que existen en este planeta. Fin del comunicado.